apuntes previos. Señor Rufián, cuando usted acusa a Trump de dar un golpe de Estado, habla como especialista, como perito en golpismo, ¿no? Año 2017. Gracias, presidenta. Lo haremos desde aquí porque el tema, como casi siempre en la réplica, no da para mucho más. Siempre le acabo diciendo lo mismo, señora Álvarez de Toledo. Usted es una gran oradora y es una persona extraordinariamente inteligente. No me puedo creer, por muy de derechas que sea, que lo es, por muy reaccionaria que sea, que lo es, que no vea que están solos defendiendo a una persona absolutamente abandonada, que es una paria internacional, como la supuesta líder de la oposición, Corina Machado y compañía. Ni siquiera su patrón, Trump, la defiende. ¿Quién preside, después del acto de guerra, de la intervención absolutamente ilegal y amoral de Estados Unidos el otro día en Venezuela? ¿Quién preside Venezuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un tipo aquí dice Puigdemont, o sea, imagínense el nivel. Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque no va de supuesta democracia. Que permítame, ustedes tampoco van de ese palo, ¿eh? Aquí lo que importa son los 300.000 millones de petróleo que hay bajo tierra en Venezuela. Y el oro y diversa riqueza que tiene ese país. ¿Por qué si no ustedes, vamos, es como vienen aquí, llevan días dando la turra, que tienen razón, con el tema de Irán, en defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres en Irán. Totalmente de acuerdo. Pero callan con Gaza. Netanyahu ha asesinado a 70.000 personas, el 70% niños y mujeres. Hombre, pero ¿qué acto de hipocresía es este? Que ni son capaces de denunciar lo que ha pasado con los cribados en Andalucía con las mujeres. ¿Vienen ustedes aquí a dar lecciones de defensa de los derechos de las mujeres? Venga, hombre. Pero es que lo que olvidan es que los siguientes pueden ser ustedes. ¿Quién ha asesinado a una mujer blanca en Minneapolis? Y la ultraderecha que les va a comer ha dicho que es una zurda desequilibrada. Nos enfrentamos a eso. ¿Qué se creen? ¿Que Trump va a venir y va a decir, no, aquí los buenos son el PP? Pero ¿no ven que Vox no está defendiendo ya a Corina Machado? Que son los que tienen línea directa, pues son los que reciben realmente la pasta. ¿No lo ven? De verdad. Me parece que están, o sea, fuera de toda realidad. Siguen defendiendo a una gente que lo único que hace es, bueno, venir aquí, gritar en la calle que esto es una dictadura y decir Pedro Sánchez hijo de puta, repito. Cosa que me parece de ser uno de esos agradecidos bastante importantes. Señor Álvarez, vuelve a hacer una intervención, perdona que le diga, cobarde. Yo entiendo que cada cual tiene el carácter que tiene y entiendo que cada cual dice las cosas como quiere decir. Pero usted se equivoca no denunciando de forma clara, denunciando el secuestro de un presidente, se llame Maduro o se llame como se llame, utilizando eufemismos. Se equivoca ahora como se equivocó no queriendo reconocer lo que estaba sucediendo en Gaza durante meses y metiéndose incluso con algún grupo parlamentario o con alguna exministra suya. Se equivoca. Arrieros somos. Muchas gracias. Permite a cada uno de nosotros posicionarnos y decir claramente qué defendemos en un mundo y en un tiempo en el que se está poniendo todo patas arriba. Ha llegado Trump a la Casa Blanca y en un año ha dinamitado el tablero de juego sobre el que nos movíamos hasta ahora. Se autoproclama presidente interino de Venezuela, no Corina Machado, no Leopoldo González, no, él, presidente interino de Venezuela, pone su mirada en Cuba, quiere construir un resort de lujo en Gaza, amenaza a Irán, pretende comprar o invadir Groenlandia, quiere imponerse en la Alianza Atlántica y busca redefinir las relaciones con Europa a su antojo. Y claro, como estamos hablando del país más poderoso del mundo, esto nos sitúa, queramos o no,
en los inicios de un nuevo orden internacional. Y entonces la cuestión fundamental que se nos plantea y sobre la que tenemos que hablar y trabajar si no queremos caer en el abismo es ¿con qué materiales vamos a construir los cimientos y los pilares sobre los que se va a elevar este nuevo mundo? Esta es la gran preocupación de hoy, la que se ha extendido por todos los países y por todas las sociedades, excepto, claro está, por la derecha española, que lleva semanas sin decir absolutamente nada de fundamento en esta cuestión, como han vuelto a demostrar esta mañana. Y seguramente es así, no dicen nada, primero porque no sabrían qué decir, nunca tienen una alternativa para nada en este país. Segundo, porque están absolutamente descolocados. Claro, aplaudieron con las orejas a Trump cuando se había cargado a Maduro, pero claro, cuando despreció a Corina y le dio la mano a Delcy Rodríguez, y además ayer dijo que era fantástica, no este gobierno, su adorado Trump, señor Álvarez de Toledo, fue el que dijo que Delcy Rodríguez era fantástica, pues hombre, se han quedado colgados de la brocha. Y tercero, porque es que a ustedes, en cuanto les sacan de criticar al sanchismo, ya no saben qué decir, ya no dan pie con bola. No saben, no contestan, no existen, y es tremendamente grave y preocupante que el principal partido de la oposición, un partido de Estado, de gobierno en teoría, no tenga nada que decir cuando está cambiando el mundo y las relaciones que conocíamos hasta ahora. Porque es que estamos hablando de si ese nuevo orden internacional lo consensuamos y participamos en él o nos lo imponen cuatro abusones. Hablamos de si Europa va a ser un sujeto político con la influencia y el peso que le corresponde o pasa a ser un objetivo estratégico con el que otros jugarán a conveniencia. Hablamos de si el derecho internacional sigue siendo una norma que nos protege del abuso de los poderosos, es decir, que marca límites al poder, que marca las reglas del juego, una norma que nos obliga, o es simplemente un principio que se invoca y que se cumple solamente cuando le conviene a algunos. Esto es lo que está en juego. Y por eso este no es un debate solo sobre Venezuela. Ya sé que al Partido Popular le encantaría esto, no han hablado de otra cosa en su intervención. Venezuela, el gran comodín del Partido Popular junto con ETA. Cada vez que no tienen nada que decir, cada vez que se quedan sin argumentos, es decir, casi siempre sacan a pasear a Venezuela, a Maduro y al fantasma de ETA. Y ahora además le han añadido en su permanente campaña de ensucia que algo queda contra los socialistas al presidente Zapatero. Y lanzan verdaderos infundios intentando relacionarle con el narcotráfico venezolano y con no sé cuántas cosas más. Bueno, pues les diré tres cosas. La primera es que en este país la única relación con el narcotráfico ha sido con Marcial Dorado y no ha sido precisamente de Zapatero, sino miren ustedes mucho más cerca. La segunda, por si se les ha olvidado, fue el gobierno de Mariano Rajoy el que avaló que Zapatero fuera nombrado enviado especial de la Unión Europea para Venezuela. Ustedes. Y hoy todo el mundo reconoce, todo el mundo menos el PP, claro, que Zapatero, Lula da Silva y Qatar han sido fundamentales para la liberación de los presos políticos. Claro, suben a la tribuna y dicen, para nosotros es la prioridad. Pregunta, ¿qué han hecho ustedes por los presos políticos de Venezuela? ¿Han liberado a alguno? Eso sí que es hipocresía. Y la tercera cuestión que quería decirles, y esta relacionada con su otro comodín. Miren, si hoy no existe ETA, si hoy el terrorismo es cosa del pasado y podemos vivir en paz y en libertad en Euskadi, en Navarra y en toda España, es gracias a la implicación valiente, entre otros, de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la realidad de este país, por mucho que a ustedes no les guste. Y ya sé que además ustedes no respetan absolutamente nada, pero ojalá tuvieran una décima parte del respeto que él demostró precisamente frente a Chávez en defensa de otro presidente del gobierno. Así que, señora Álvarez de Toledo, no se ponga estupenda,
porque ninguno de ustedes les llega a la altura de las zapatillas de Zapatero. Ninguno. Y hablaré, bueno, y menos tú, y hablaré de Venezuela con claridad. El régimen de Nicolás Maduro ha sido una dictadura. Ha falseado elecciones, ha destruido la separación de poderes, ha perseguido a la oposición y ha empujado al exilio a millones de venezolanos. Y por eso les recuerdo que el Gobierno de España no reconoció ese resultado oficial de las elecciones y que no ha legitimado nunca ese poder usurpado. Y además es aquí, en este país, donde se ha dado refugio a cientos de miles de venezolanos. Es en este país donde encontraron refugio Edmundo González y Leopoldo López. Con este gobierno no se les extrajo, señora Álvarez de Toledo, lo pidieron ellos y además se lo agradecieron a este gobierno. Deje su teatralidad para mejores causas y deje de manipular la realidad. Más de 200.000 venezolanos acogidos con el gobierno de Pedro Sánchez. Según ustedes, una dictadura a la que sorprendentemente todo el mundo quiere venir. 200.000. Con el gobierno de Mariano Rajoy, 125. La democracia a la que sorprendentemente nadie venía. ¿Se han preguntado a ustedes alguna vez por qué? Pues por algo será. Y siguiendo con la misma claridad, también les diré, ante la intervención de Estados Unidos y para que nadie nos manipule en este debate, les diré, como ya dijo el presidente desde el minuto 1, que no avalamos una intervención hecha al margen del derecho internacional. Porque la democracia no se construye violando el derecho, ni se impone desde fuera, ni se exporta por la fuerza, porque lo único que se estaría exportando e imponiendo sería la tiranía, no la democracia. Por eso, el respeto al derecho internacional es una verdad radicalmente democrática. Desgraciadamente, en los últimos días, lejos de apoyar este principio, como digo, radicalmente democrático, hemos visto a demasiados miembros del Partido Popular mofarse de él. Hemos visto a la señora Ayuso decir que esto es una cursilería, una afirmación que no puede dar más vergüenza democrática. Hemos visto a alguna tertuliana de última hora reírse y hacer bromas con este derecho en uno de esos programas a los que va después de haber tenido que dejar este Congreso. Y esta misma mañana la señora Álvarez de Toledo lo ha calificado de hipocresía de impunidad. Y claro, yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar su degradación? Porque el derecho internacional, como el derecho y la legitimidad y la legalidad de cualquier país democrático, solo es un obstáculo incómodo para los que quieren cometer abusos. Es la línea que separa el orden del caos. Y cuando esa línea se cruza, no se corrige una injusticia como algunos de ustedes quieren hacernos creer, no. Lo que se sienta es un precedente en el que perdemos todos los que necesitamos del derecho para existir políticamente, entre otros países como España y continentes como Europa. Porque Europa nació de una decisión radical: sustituir la ley del más fuerte por la fuerza de la ley. Los europeos aprendimos a un coste devastador que la paz, la convivencia, la estabilidad no nacen de la humillación y que la propia seguridad no se construye sobre la arbitrariedad. Y por eso pusimos reglas. Sin embargo, hoy asistimos a una ruptura histórica de ese orden internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Naciones Unidas es cuestionada abiertamente. La prohibición del uso de la fuerza se relativiza. La lógica del poder vuelve a imponerse sobre la lógica de la ley. Hoy las grandes potencias ya no describen amenazas, las fabrican. Ya no buscan aliados, los subordinan. Ya no hablan de orden internacional, imponen el suyo. Y por primera vez en décadas, Europa no es tratada como un socio deseable, sino como un espacio a moldear desde fuera. Y aquí hay que elegir, ¿eh? Aquí no se puede estar callados. Nosotros ya hemos elegido. Hemos elegido el derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación y la paz, porque como dijo Dominique de Villepin en otro tiempo y en otro conflicto, la fuerza puede ganar batallas, pero solo el derecho construye la paz. No por ingenuidad, sino por responsabilidad. Una responsabilidad que los socialistas vamos a ejercer allí donde haga falta, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. Un presidente que hoy está siendo reconocido por todo el mundo
como el líder más comprometido, más valiente y como la voz más clara en defensa de los valores y de los principios europeos y democráticos. Les puedo asegurar que nosotros estamos absolutamente orgullosos de esa referencia y que ustedes nunca podrán estarlo de su silencio atronador. Muchas gracias. Aquí en el Congreso para hablar de la intervención ilegal que Estados Unidos ha hecho contra Venezuela durante estas Navidades, del secuestro de su presidente, del bombardeo de Caracas y del asesinato de decenas de venezolanos y venezolanas. Y en toda su intervención, usted no ha dicho ni una sola vez, ministro, la palabra Trump y la palabra Estados Unidos. ¿Quién atacó Venezuela, ministro? ¿Quién? Dígalo, nómbrelo, porque el presidente dijo que estar en la OTAN no es vasallaje. Perdone, a lo mejor es que el presidente, las palabras que buscaba era más bien, no sé, lacayismo o esclavitud. Porque lo que ha demostrado usted con esta comparecencia es que habla mucho, pero no dice nada. Usted habla además de un mundo que ya no existe, ministro. Trump y Estados Unidos ya han impuesto la ley de la selva. Ya en el mundo opera que el más fuerte manda. Esa es la realidad de nuestros tiempos. Estados Unidos y Trump están imponiendo un régimen fascista tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y hoy la principal amenaza a nuestro pueblo, la principal amenaza a los pueblos de Europa y a la Unión Europea es Donald Trump y los Estados Unidos. Resulta que tenían ustedes razón, había que prepararse para una invasión, pero no para una invasión rusa, sino para una invasión norteamericana. Hoy quien está amenazando con intervenir y con invadir la Unión Europea es Estados Unidos. Es verdad que Venezuela nos deja al menos 3 verdades muy crudas, ministro. La primera verdad, que esto no tiene nada que ver con la democracia. Esto va de petróleo, esto va de pasta y esto va de guerra comercial con China. Como ese novedoso interés de los medios occidentales por Irán. No les escuchamos decir nada del pueblo de Irán cuando las sanciones económicas asfixiaban a su pueblo, las sanciones económicas norteamericanas. No les escuchamos decir nada de Irán cuando era Israel quien estaba bombardeando aquel país. A ver si todo esto va a tener más que ver con que Irán es uno de los principales exportadores de petróleo barato a China. Segunda verdad que nos deja Venezuela. La justicia norteamericana, ministro, acaba de reconocer que el cártel de los soles no existe, que es una burda patraña para intervenir Venezuela, para intervenir Colombia, para intervenir México. Una patraña como lo fue las armas de destrucción masiva. Tercera verdad. Resulta ahora que esa señora, María Corina, y no lo digo yo, no lo dice Podemos, lo dice Donald Trump, no tiene legitimidad para gobernar Venezuela, no tiene apoyo dentro de Venezuela. Pero no era, señora Álvarez de Toledo, que la oposición había ganado las elecciones con un 70% de los votos en Venezuela. Entonces, ¿por qué su jefe Donald Trump dice que María Corina no tiene apoyo dentro del país para gobernar? Han hecho tanto el ridículo, señora Álvarez de Toledo, que el señor Feijóo ni siquiera se ha animado a hacer esta comparecencia y la ha mandado usted aquí al matadero. Dan ustedes vergüenza y han hecho el más absoluto de los ridículos. Y mire, ministro, ustedes durante demasiado tiempo, con sus medios satélite como El País, han contribuido también a demonizar países cuyos gobiernos no le gustaban, como Venezuela. También a lavarle la cara a esa organización criminal terrorista que es la OTAN. Y a la hora de la hora, cuando hay que pararle los pies a Donald Trump y hay que defender la democracia, ustedes han hecho grandes declaraciones, se han llenado la boca con la palabra democracia y derecho internacional, pero no han hecho absolutamente nada. Por eso hoy yo les propongo 2 cosas. Pero para hacer esas 2 cosas, lamento decirle que hace falta valentía y dejar de ser los tontos útiles de Donald Trump. La primera, suba usted aquí y reconozca de una vez que la OTAN ha muerto, ministro. La OTAN está rota, la OTAN ya no existe. En el momento en el que el jefe de la OTAN, que es Donald Trump y los Estados Unidos, ataca a uno de los socios de la OTAN, ataca a Dinamarca y amenaza a Dinamarca, la OTAN ya está muerta.
Por tanto, suba aquí y haga lo mínimo, que es reconocerlo. Y lo segundo, yo le propongo que ustedes hagan algo útil para pararle los pies a Donald Trump. Y enviar tropas a Groenlandia no es útil, porque ¿qué van a hacer las tropas en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo con el ejército norteamericano? Yo creo que son preguntas que usted tiene que responder. Lo que tiene que hacer España es cerrar las bases norteamericanas en suelo español. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es cerrar todas las bases norteamericanas y aislar internacionalmente a Donald Trump. Porque todo el apoyo que tiene en estos momentos Donald Trump, toda su capacidad militar, se basa en que tiene servidumbre de paso a través de la Unión Europea. Servidumbre de paso, hay que cerrar las bases y aislarles internacionalmente. Y por último, ustedes tienen que dejar de gastarse nuestro dinero en armas y tanques por orden de Donald Trump. Este rearme por orden de Donald Trump es criminal. Si ustedes estuvieran realmente preocupados por nuestra seguridad, señor ministro, lo que estarían haciendo es intervenir en el mercado de vivienda. Y en vez de eso, ustedes han utilizado las Navidades para fortalecer aún más las relaciones militares con Israel, permitiendo el tránsito de armas, y para preparar un regalazo de Reyes para los caseros de este país. 4.000 millones de euros de regalos fiscales para los caseros. Justo, ministro, justo lo que necesitaba la gente en este país para sentir seguridad, para saber que no le van a echar de su casa el próximo año. Así que se lo digo de verdad. Seguramente ahí fuera, ¿no?, usted le encanta subir a esta tribuna y decir que España es el país que más ha hecho de cualquier tema. Yo creo que hace falta un poco más de humildad. A lo mejor ahí fuera es verdad que engañan a alguien. Yo creo que aquí dentro ya cada vez más gente se da cuenta de que este gobierno no solo no puede hacer frente a la ultraderecha, no solo no tiene la fuerza suficiente ni la capacidad política para frenar a estas derechas, sino que es el principal responsable de estar alimentando el malestar que alimenta a esa gentuza. Muchas gracias. Gracias, señoría, por sus intervenciones. Mire, señorías del Partido Popular, yo lamento decirle a la hoy portavoz del Partido Popular, lamento decirle esto, pero su intervención hoy me ha parecido vergonzosa, porque ha venido usted a tomarle el pelo a los españoles y ha venido usted a tomarle el pelo a los venezolanos. Mire, le diré una cosa. Usted ha estado alabando en su intervención a Donald Trump, criticando a Delcy Rodríguez, pero le quiero recordar una cosa. A Delcy Rodríguez no la ha puesto donde está el Gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos. Y lamento decirle que su opinión es muy respetable, aunque también le pido que no tome el pelo a los españoles y sobre todo a los venezolanos que han venido con este gobierno a España, porque con el suyo ustedes no movían un dedo. Lamento decirle que con su intervención no está de acuerdo el presidente de los Estados Unidos, que ayer ha dicho públicamente que ha tenido una larga conversación con Delcy Rodríguez, que es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo. Me gustaría conocer su opinión al respecto ahora en la réplica. Pero tampoco están de acuerdo con usted los españoles liberados. Yo me reunía ayer con ellos y con sus familias. Con sus familias me he reunido en muchas ocasiones. Y tanto las familias como ellos mismos nos han agradecido al Gobierno de España todas las gestiones que hemos hecho. No podía ser de otra manera. Pero lo que sí podía ser de otra manera es que usted no venga aquí con esa hipocresía a intentar hacer creer que el Gobierno de España, el único Gobierno de España que ha hecho algo por esos españoles, no lo ha hecho. Tampoco están de acuerdo con usted los presos políticos venezolanos liberados. Ayer también me reunía con algunos de ellos. Todos ellos han agradecido las gestiones del Gobierno de España
y desde el primero de ellos liberado, Leopoldo López, hasta la última de ellas con la que yo me reunía ayer, todos ellos, Rocío San Miguel lo hacía ayer una vez más, han agradecido también las gestiones y la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero. Así que, por favor, no utilice la réplica para seguirles tomando el pelo. A los españoles y a los venezolanos que tanto dice usted defender, aunque también le digo, su partido, cuando pudo, nunca movió un dedo. Y es que es su propio partido el que no está de acuerdo con usted. Mariano Rajoy, ahí está la hemeroteca, agradeció en su momento las gestiones del expresidente Rodríguez Zapatero en la liberación de Leopoldo López. Su ministro de Asuntos Exteriores entonces avaló que la Unión Europea nombrara como representante especial al expresidente Rodríguez Zapatero para Venezuela. Y sobre todo, ustedes estuvieron en el gobierno con un gobierno exactamente del mismo signo, con el mismo presidente. Nunca les oí decir nada, ni dictadura, ni presos políticos, ni hacer nada, que es lo más importante. Y mire, su actitud y la del señor Feijóo han sido todavía más hipócritas y más vergonzosas, porque usted y el señor Feijóo dijeron que en la Embajada de España se torturaba y se coaccionaba a Edmundo González, y ustedes obligaron a Edmundo González a publicar un comunicado oficial, señorías, tanto que dicen ustedes defenderla, diciendo, teniendo que aclarar y diciendo textualmente: no he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. ¿Puede, por favor, ahora subirse y pedirle disculpas al embajador de España en Caracas y al Servicio Exterior de España? Y mire, viven ustedes en una burbuja, en su burbuja. Y se lo vuelvo a decir, la situación para España y para Europa hoy es muy grave. Todo está conectado. Venezuela y una acción militar unilateral, pero también Ucrania, que acaba de decretar la emergencia energética en un invierno después de 4 años de guerra. Gaza, donde hoy se inicia la fase 2 del plan de paz. Groenlandia, sobre la que se están ejerciendo presiones inaceptables que tienen que terminar. Irán, donde hay una represión atroz contra los manifestantes y donde hay en juego una posible intervención militar. Todo eso está interrelacionado y ustedes no han dicho ni una palabra. Están totalmente incapacitados para gobernar España en este momento tan grave. Se lo vuelvo a decir. Usted hablaba mucho de Maduro en su intervención. Le recuerdo una evidencia evidente. Maduro ya no está al frente de Venezuela. No hace falta hablar más de él. Hay que hablar de Delcy Rodríguez. No la ha puesto el Gobierno de España. La ha puesto el presidente de los Estados Unidos, que además dice que él es el que se encarga de Venezuela. Me gustaría conocer su opinión. Los venezolanos que están hoy aquí escuchándonos también quieren conocer su opinión sobre eso, porque esa es la realidad hoy, no Nicolás Maduro. Esa es la realidad hoy. Y dice que es una fantástica persona, que tuvo una fantástica conversación y que se dispone a trabajar con ella en el largo plazo. Y mire, usted ha dicho aquí cosas así de manera muy grandilocuentes. Usted ha dicho que se van a oponer a que puedan cambiar las sanciones sobre Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela. La Unión Europea normalmente nunca sanciona a un presidente precisamente para mantener el diálogo. Si usted se opone a un hipotético levantamiento de sanciones, que ni siquiera está encima de la mesa, porque todas las sanciones que hay hoy respecto a Venezuela las ha llevado este gobierno. Nunca les oí decir ni una palabra de que Nicolás Maduro nunca a día de hoy haya tenido sanciones. O a lo mejor es que ni siquiera lo sabe. Entonces, ¿Nicolás Maduro le parece bien que no tuviera ningún tipo de sanción, pero que sí las tenga Delcy Rodríguez, presidenta encargada? Me gustaría saber su opinión. Y mire, yo no digo que Venezuela no sea un tema de política interna. Venezuela y los venezolanos son un pueblo hermano y lo sentimos como tal. Lo que digo es que dejen ya de una vez de utilizarlo para su baja politiquería en el desgaste del gobierno. Déjenlo, es un pueblo hermano. Y luego ha dicho una cosa que sinceramente ayer lo comentaba con los españoles liberados, porque ya se lo habíamos oído a ustedes, señorías del Partido Popular, estos días o en sus medios afines. Decían que los habíamos sacado por la puerta de atrás. Mire, eso es peyorativo y humillante para los españoles liberados y para los presos políticos liberados. No le sacamos por la puerta de atrás, le sacamos por la sala de autoridades, la sala más noble que tiene Barajas. Y lo hicimos a petición de ellos y sus familias. A petición de ellos y sus familias, ellos mismos me lo recordaban escandalizados ayer. Escandalizados de sus palabras, como lo estarán de haberla oído hoy otra vez. ¿Qué hubiera preferido? ¿Que personas que estaban libres después de 1 año y medio en la cárcel se les hubiera expuesto como si fueran monos de feria ante la prensa? ¿Eso es lo que a usted le duele los presos políticos en Venezuela? Y mire, yo le diré una cosa. Usted habla mucho de los presos políticos y de lo que hace el gobierno y de lo que hace el expresidente Zapatero. La primera comunicación que dirigía la nueva presidenta encargada de Venezuela, cuando juró su cargo, fue precisamente para solicitarle la liberación de todos los españoles. Este es el gobierno que ha denunciado sistemáticamente todas las violaciones de los derechos humanos y que ha solicitado la liberación de todos los presos políticos. Y lo llevamos haciendo desde el primer día. Y con respecto al expresidente Zapatero, como le decía, desde Leopoldo López, el primer preso político liberado, hasta Rocío San Miguel, recientemente liberada, todos ellos le han agradecido su labor. También se la reconoció Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno. Pero le diré que el señor Zapatero evidentemente no actúa en nombre del gobierno ni a solicitud del gobierno, actúa a solicitud de la oposición venezolana. En 2015, la oposición venezolana, porque parece usted desconocerlo, le solicitó que realizara una mediación que duró 2 años con presidentes de otros países, expresidentes de República Dominicana, de Colombia, con total transparencia y también con total discreción. Y al mismo tiempo, esa mediación la han retomado las autoridades noruegas con total transparencia, pero con total discreción. Y yo ya sé que para ustedes es impensable imaginar tener a alguno de sus expresidentes que se le pueda solicitar para cualquier mediación internacional, y les sorprende que los expresidentes socialistas sí lo hagan. Pero sí le pediré, por favor, que tenga la misma actitud y la misma dignidad hacia el expresidente Zapatero que él tuvo con uno de sus expresidentes frente a precisamente un presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al que salió a defender. Yo sé que eso está en la antípoda de sus valores, porque yo soy muy consciente, y es muy importante que los venezolanos residentes en España comprendan cuál es el juego del Partido Popular.
A ustedes no les importa la suerte de los venezolanos y las venezolanas. Ustedes lo que quieren es importar a España la división y la polarización de Venezuela, no exportar unidad a Venezuela, que es lo que tiene que hacer España. Y sí, se lo voy a volver a decir. Este gobierno es el gobierno del mundo que más ha hecho y más está haciendo por los venezolanos y por las venezolanas. Y si no, es muy sencillo. Suba usted aquí ahora y dígame quién ha hecho más. Desde luego no el gobierno del Partido Popular, que no movió un dedo. Y eso lo saben los venezolanos y las venezolanas, también los residentes en España, aunque alguna vez injustamente algunos de ellos no lo quieran reconocer. Y es que, señorías del Partido Popular, su posición no tiene credibilidad, porque ustedes están fuera de la posición de la Unión Europea. Ustedes están fuera, imagínense, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Se ha violado o no se ha violado el derecho internacional en la intervención unilateral en Venezuela? Mire, no se puede defender a la vez la democracia y la imposición de un gobierno por la violencia armada contra la soberanía nacional y la legalidad internacional. Y eso es lo que ustedes, más o menos, ahí pasando de puntillas, intentan hacer. Ustedes no tienen ningún problema, eso yo ya lo sé. Todos los españoles lo saben desde la guerra ilegal de Irak, en que un país invada a otro, incluso que le imponga a un gobierno. De hecho, lo han celebrado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que van a faltar años en la historia para agradecer esta operación. Y tiene usted sentado ahí un diputado suyo que ha celebrado esa acción unilateral militar como una gran noticia. Entiendo que les representa a todos ustedes. Ese es el papel que quieren para España en el mundo. Ese es el respeto que les merece el derecho internacional. Pero ¿saben lo que no hemos escuchado a nadie en su partido, tampoco a ustedes? Condenar la violación de la legalidad internacional. No la hemos escuchado hoy y no la escuchamos en Irak en su momento. Mire, usted se tiene y se presenta como muy liberal. Curioso liberalismo el que ataca la soberanía nacional y al mismo tiempo acepta que se impongan gobiernos por la violencia y no se respete la ley internacional. Y yo sé que probablemente usted, al ver el resultado, se haya decepcionado. A mí me gustaría saber qué opina usted de las opiniones del presidente de los Estados Unidos sobre María Corina Machado, porque yo tampoco se lo he oído. Pero no intenten confundir, señorías del Partido Popular, a ustedes les parece bien que se viole la legalidad internacional en cualquier lugar en el mundo y les parece bien que se imponga un gobierno por la violencia. Lo único que no les gusta es que al final no sea para poner al gobierno que ustedes quieren, porque ustedes no quieren que hable libremente el pueblo venezolano como queremos nosotros desde el gobierno de España y trabajamos. Ustedes quieren tener a su persona en Caracas. A ustedes todo eso les da igual siempre que el resultado sea el que les conviene. Ustedes son demócratas por oportunismo y son demócratas cuando les conviene. Y lo vemos cuando vemos cómo utilizan Venezuela. Incluso lo vemos en España. Ustedes solo aceptan las reglas de la democracia cuando ganan ustedes. Y mire, a la portavoz de Vox, yo les diré que, en fin, después de oír su intervención, no hay mucho que tenga que decirles a ustedes, pero sí tengo muchas cosas que decirle a sus votantes, porque creo que todos los demócratas tenemos la obligación de desvelar las mentiras. Ustedes se denominan patriotas y soberanistas, pero están más que dispuestos, y en su intervención lo ha dejado usted muy claro, a sacrificar y a traicionar la soberanía del pueblo español e incluso a justificar invasiones armadas cuando les conviene,
Por tanto, de soberanistas y de patriotas, no es que sea poco, cero. Mire, patriotas, pero trabajan todos los días contra España, señoría. Y ojalá cambien, porque trabajar contra Europa hoy en día es trabajar contra los españoles y las españolas, contra su paz, contra su estabilidad y contra su prosperidad. Este es un mundo ahora mismo de grandes poderes que usan su poder, de poderes que pueden agredir y agreden. Y nuestra fortaleza como país, y eso lo tienen que tener claro todos los españoles y todas las españolas, está en fortalecer Europa y su unidad, y no en debilitarla y dividirla como quieren ustedes y sus socios en Europa. Nuestra soberanía como país está en construir la soberanía europea, no en intentar demoler el proyecto europeo. Lo que ustedes defienden tiene muy poco que ver con la fortaleza de España, con el patriotismo, con nuestra soberanía. Es el más puro seguidismo. En eso se unen con el Partido Popular. El más puro servilismo. Y le garantizo que mientras esté este gobierno al frente de España, eso no va a ocurrir nunca. Y sus votantes tienen que saber una cosa. Ustedes, igual que el Partido Popular, hablan mucho de España, pero se limitan a obedecer los que le mandan desde fuera de España, aunque sea contra los intereses de España. Al portavoz de Sumar le diré que estoy plenamente de acuerdo con la mayor parte de las cosas que usted ha dicho. Nosotros queremos una solución dialogada para Venezuela, una solución democrática. Creemos que estas liberaciones que se han producido son un paso muy positivo. Y lo que queremos es que se produzcan más pasos y que se liberen a todos los presos políticos. Creo, igual que usted, y lo he dicho públicamente en otras ocasiones, que los tiempos de las esferas de influencias ya han quedado atrás. Y es bueno que hayan quedado atrás. Y los europeos y los españoles no tenemos que permitirlo. Y ha llegado el momento, efectivamente, yo lo decía, de avanzar los europeos, de ir hacia la soberanía europea. Porque nosotros tenemos que tener nuestro futuro en nuestras manos. Y créame, no es una soberanía europea y mantener la disuasión de una manera agresiva, sino porque si Europa hoy en día no afirma los valores de la Carta de las Naciones Unidas con fuerza, nadie lo va a hacer. Y porque las amenazas reales que se ciernen sobre Europa en estos momentos nos obligan a ello. Y por lo tanto, yo comparto su diagnóstico. Al portavoz de Esquerra Republicana, estoy de acuerdo, intervenciones, violaciones del derecho internacional están hoy a la orden del día. Y, desde luego, también comparto con usted que parece raro que 200.000 venezolanos hayan acudido a España huyendo del chavismo, si aquí lo que hay, como nos quieren hacer creer algunos, incluida la portavoz del Partido Popular, es que aquí hay un gobierno chavista o connivente con el chavismo. Parece raro que los principales líderes de la oposición, cuando sienten su integridad física, su libertad amenazada, llamen a la puerta de un gobierno que supuestamente nos quieren hacer creer que es chavista, y todavía más raro que ese gobierno les acepte con un estatuto prácticamente único. A mí también me duele, soy el ministro de Asuntos Exteriores de España, a mí también me duele que cuando nosotros abrimos los brazos, como no puede ser de otra manera, al pueblo hermano de Venezuela, como él lo hizo con nosotros cuando aquí había una dictadura feroz, algunos de ellos critiquen a España. Pero eso es también la libertad que tenemos en este país. Me duele más que lo haga un partido que supuestamente es español, aunque a veces me parece que es un partido venezolano para importar la división de los venezolanos, como es el Partido Popular. Y tal vez sea por eso que vienen esas críticas.
A la portavoz de Junts le diré que el derecho internacional evidentemente tiene imperfecciones, pero esa es la forma virtuosa en que nos organizamos los Estados en la convivencia internacional. Y sí, claro que tenemos que ir a una reforma, como tenemos que ir a una reforma de las Naciones Unidas. Naciones Unidas fue creado en un momento, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en el que el mundo era muy distinto. Íbamos a un mundo bipolar. Ese mundo ya no existe. Hoy es un mundo multipolar. Y hay muchos países que seguimos llamando emergentes, que hace ya muchas décadas que han emergido y que quieren sentarse en la mesa donde se decide. Por supuesto que hay que reformarlo, pero Europa tiene que estar en esa mesa, porque Europa sigue siendo hoy el faro de esperanza, no solamente para nosotros los europeos, para millones de personas en el planeta. Y desde luego España está defendiendo el derecho internacional. Las Naciones Unidas también apoyamos la rendición de cuentas. Ahí está nuestra participación en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional. Decía usted una cosa que yo también comparto. Me sorprende que aquí pues el Partido Popular hable con facilidad de dictadura. No les oímos hablar con la misma facilidad cuando hay que hablar de la dictadura de Franco, ni apoyar medidas al respecto. No ya Vox, que se siente muy solidario de aquellos tiempos. Señor Hernando, por favor, silencio. Estoy totalmente de acuerdo con usted en relación a Irán. Las mujeres iraníes tienen todo el apoyo de la política exterior de España y del Gobierno de España. También las mujeres afganas. La semana pasada nos reuníamos con ella. Ya sabe que anualmente el lugar del mundo donde las mujeres afganas tienen voz y se las puede oír es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una conferencia anual que empezamos en 2022, que se llama Gieras, y de hecho el hall de entrada del Ministerio de Asuntos Exteriores lo llamamos el hall de las mujeres afganas, y hay una placa que recuerda que siguen ahí bien visibles y su voz se sigue escuchando. Y por supuesto el apartheid de género, cualquier discriminación de género, es abominable y tiene que ser considerado un crimen, y ahí nos va a encontrar siempre a nosotros. Al señor Iñárritu, estoy muy de acuerdo en lo que usted ha dicho. Hay una vulneración del derecho internacional totalmente clara en Venezuela. Y usted decía, algún otro portavoz lo ha dicho también, que no es nada nuevo. Intervenciones así lo habíamos visto. Estoy de acuerdo con usted. Pero yo sí creo que hay una cosa que es nueva y que yo, de verdad, si hubiera una idea con las que yo quisiera dejarles hoy a usted y a todos los españoles y las españolas, es esa. Lo que es nuevo es que esta vez esto es para cambiar el orden internacional. Por eso le decía que todo está conectado. Venezuela no es un hecho aislado. Venezuela no es un hecho aislado. Y esto es algo más. Algo que nos interpela directamente porque está en juego nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestro modo de vida. Y eso no lo podemos permitir. Hay que rechazar totalmente las zonas de influencia. Usted también señalaba esa paradoja, ¿no? Si el Gobierno y España actualmente es un sitio tan chavista como nos intenta hacer creer en esta tomadura de pelo el Partido Popular, ¿por qué vienen 200.000 venezolanos y los principales líderes de la oposición a España voluntariamente? Insisto, voluntariamente y a petición de ellos. Y tienen total libertad para entrar, salir, hablar con quien quieran o dejar España. Pero bueno, eso es parte de la tomadura de pelo del Partido Popular y del uso y el abuso que hacen de esos venezolanos y de su sufrimiento. Porque el Partido Popular no apoya al pueblo de Venezuela, se apoya en el pueblo de Venezuela para intentar sacar no sé qué rédito electoral. Y estoy de acuerdo con usted. La Unión Europea tiene que tener más fuerza, tiene que tener más presencia, ser más asertiva. Y yo lo he dicho en mi intervención inicial, ha llegado el momento de dar un paso en la soberanía, de tener una economía verdaderamente fuerte y competitiva, removiendo todos los obstáculos del mercado interior.
Ha llegado el momento de diversificar a nuestros socios comerciales. Mercosur, en ese sentido, es una excelente noticia, no solamente económica, especialmente política. Y digámoslo claramente, ha llegado el momento de que tengamos la disuasión y nuestra seguridad en nuestras manos. Ha llegado el momento. Y eso supone integrar nuestra industria de defensa y crear un ejército europeo. Como eso no se hace de la noche a la mañana, avancemos con una coalición de voluntarios por la seguridad de Europa con los que están dispuestos a ir más rápido. A la portavoz del PNV también estoy muy de acuerdo en su intervención. Estoy totalmente de acuerdo. Yo veo que usted ha comprendido la gravedad del momento. Nos jugamos nuestro modelo social. Nos jugamos lo que es el ser europeo realmente. Usted decía que el diálogo y el presidente, usted sabe que va a hacer en los próximos días una ronda con todos ustedes, con todos los portavoces, donde va a hablar de Ucrania y de todos los asuntos que ustedes le quieran plantear. Y usted decía sobre el presupuesto, el gasto en defensa. Mire, en estos momentos, por responsabilidad de todos los grupos políticos, cuando se presente, es el momento de que todos ustedes voten un presupuesto, porque es muy importante para hacer frente a esos grandes desafíos. Y estoy de acuerdo completamente con lo que usted decía, se lo he dicho al portavoz de Bildu, este es el momento de la soberanía europea y es el momento de que sea la hora de Europa. A la portavoz de Podemos, yo lo he dicho claramente y públicamente en nuestras ocasiones, pero yo se lo digo hoy, la intervención en Venezuela la realizaron los Estados Unidos de América. Pero vamos, en fin, daba igual que lo dijera o no, yo creo que no queda la menor duda, pero la realizaron los Estados Unidos de América. Por cierto, también, por si hay alguna duda, no lo ha planteado usted, pero dejamos claro que fue contrario al derecho internacional y en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Lo que a mí me gustaría es verles a ustedes utilizar esa misma fuerza, que yo comparto en este caso, con la invasión rusa en Ucrania. Es importante y que comprendan el apoyo que nosotros tenemos que dar a Ucrania, porque ahí está también en juego nuestra democracia y nuestra libertad y nuestra seguridad. Digamos, usted intenta aquí decir, digamos, como que hay un poco de hipocresía. Ya ve que no hay ninguna por parte del Gobierno. Pero también le digo, en ese caso la hipocresía también va en el otro lado, ¿eh? Va hacia otras intervenciones en las que me gustaría ver más fuerza. Y nosotros no demonizamos ningún gobierno, créanme, mucho menos en América Latina. Porque todos los pueblos de América Latina son pueblos hermanos del pueblo español y queremos exactamente lo mismo que para el pueblo español. Y siento decírselo y le digo lo mismo que a la portavoz del Partido Popular. Dígame usted, si es muy fácil, dígame, no, este otro gobierno ha hecho más. Somos el gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo de Venezuela. Es así, es así. Y créame, nuestra seguridad tiene que estar en nuestras manos. No podemos delegarla ya en otros. Los europeos tenemos que tener la seguridad en nuestras manos. Al portavoz del BNG, una precisión: el mismo día de la acción de Estados Unidos en Venezuela, lo condenamos, solicitamos respeto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Y estoy de acuerdo con su intervención, lo he dicho en varias ocasiones, todo está conectado, todo está conectado. Venezuela no es un caso aislado, no es solo que ya para España sería de gran gravedad que esté en juego el futuro de Venezuela, es mucho más, es mucho más. Venezuela, aunque haya miles de kilómetros, está conectado con Gaza, está conectado con Groenlandia, está conectado con Irán, está conectado con Ucrania. Y yo veo que usted, como muchos otros, pues lo comprende y así lo valora. A la portavoz de Coalición Canaria, no tenga la menor duda, nosotros velamos, evidentemente, por
todo lo que ocurre al pueblo hermano de Venezuela, muy especialmente también esos 200.000 españoles en Venezuela, los canarios, por supuesto, también. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, me llamó ese fin de semana, estuve hablando con él, intercambiamos información sobre los canarios, como el ministro Ángel Víctor Torres también está siguiendo y preguntándome permanentemente por la situación de la colonia canaria, y desde luego yo soy muy consciente de la especial relación que tiene Canarias con Venezuela, venezolanos en Canarias, dentro de esos 400.000 venezolanos residentes en España, canarios en Venezuela, y por supuesto tenga muy claro que eso lo sigo muy, muy de cerca. Y le aseguro, usted nos pedía que pusiéramos todo nuestro esfuerzo para que en esta nueva etapa de Venezuela se sigan dando pasos en la dirección de liberación de presos políticos, de ir avanzando, y para que ese camino concluya como nosotros queremos, de manera pacífica, democrática, no vamos a escatimar esfuerzos. Al portavoz de UPN, aplaude usted la intervención militar norteamericana, allá usted, se lo vuelvo a decir, yo quiero que todos los presos políticos salgan, sin ninguna duda, y le digo lo mismo porque se ha mimetizado usted con el Partido Popular. A Delcy Rodríguez no la ha puesto el Gobierno de España, la ha puesto la intervención militar norteamericana, y quien ha dicho que es una persona fantástica con la que va a trabajar en el largo plazo no es el Gobierno de España, es el presidente de los Estados Unidos. Así que si eso no le gusta, le diré, pues convoquen aquí al presidente de los Estados Unidos. Otra cosa no le puedo decir. Y sobre la intervención de la portavoz de Compromís, totalmente de acuerdo, el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos, eso es lo que queremos y lo estamos diciendo públicamente y trabajamos para ello. Es la hora de Europa, sí, no me voy a extender porque ya con otros portavoces he ido en esa línea, y sí está en juego la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y por último, al portavoz del PSOE le agradezco su intervención. Estos momentos, también lo que se dice cuenta y cuenta mucho. Y decir que se está a favor del derecho internacional, del multilateralismo, de la paz y la democracia, como ha hecho usted, no es superfluo, es más necesario que nunca, y eso es lo que requiere España y Europa. Muchas gracias.